Hey, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Brency. Si es la primera vez que ves un video mío, yo hago videos de todas las cosas veganas, cruelty free, libres de crueldad animal, como por ejemplo en el video de hoy voy a hablar de ropa, de accesorios, de moda, cosas que uno se pone. A veces hablo de maquillaje, a veces hablo del cabello, etc. Tengo 3 canales, en este hablo de cosas así. En mi otro canal hablo de comida, hago vlogs y hago lo que como en un día y videos así. Y en mi tercer canal, que es el más viejo, hago videos de DIY, cosas que haces en la casa, mascarillas caseras para el cabello, mascarillas caseras para la cara, etc. Así que nada, espero que te suscribas y si quieres puedes chequear los otros 2 canales para más contenido. En este video específicamente voy a hablar de ropa ética o ropa sostenible. Son básicamente marcas que están tratando de hacer un cambio, de no utilizar lo que le dirían fast fashion o moda rápida, que es por ejemplo marcas tradicionales como H&M, Forever 21, que fabrican ropa en una cantidad masiva, la venden a un precio muy barato y las personas que fabrican la ropa no reciben un pago decente o un pago que les alcance para su comida y para sus necesidades básicas. También es una moda dañina al medio ambiente por la forma en que se produce. Entonces, estas marcas que yo encontré no hacen eso. Estas marcas son lo que le dirían slow fashion o moda lenta y es tratando de utilizar materiales que no dañen el medio ambiente, que se puedan reciclar de alguna manera o que se puedan volver o que puedan volver a la tierra de alguna manera o que se consigan de una forma ética. Y cuando cubren el tema de ético también se refieren a las personas que trabajan ahí, que les paguen bien, que reciban beneficios, que tengan necesidades básicas cubiertas, etc. Algo que sí quiero que tengan pendiente es que todas las marcas cambian y hay veces que por ejemplo empiezo a usar una marca y luego ya no son éticos o ya no producen de la misma manera o viene una compañía más grande y los compra y ellos venden, así que puede que yo te lo muestre aquí ahora mismo, pero puede que cambie en un futuro. También me enfoqué en compañías que no utilicen productos animales, lo cual usualmente tiende a ir de la mano, pero no siempre. Y por eso quise mencionar eso, porque hay una compañía de estas que sí todavía utiliza leather, por ejemplo, que sería cuero, pero hace otros esfuerzos. Así que yo trato como que de darle un chance a compañías así, aunque yo no le consuma el producto que está hecho de animal y consuma lo otro, pero para que ellos vean que lo otro que no lleva productos animales sí vende. Pero nada, al final tú tomas tu propia decisión de a quién le quieres comprar, por qué lo quieres comprar, si una compañía te hace sentir suficientemente cómoda o cómodo para comprarles y así. También tengan en mente que el precio de la ropa usualmente sube porque es menos la cantidad que se produce, es más lo que se le paga a los empleados y todo va de la mano. Pero lo bueno de esto es que, al menos como yo lo veo, si compras una pieza que está bien hecha, que tiene mejor calidad porque se tomaron el tiempo con ella, pues duras más tiempo con ella, por ende. Aunque pagues más, te dura más y pues de una u otra manera se balancea. Una de las marcas que yo quería probar era Mia Couture. Ellos los encontré en Instagram y ellos hacen ropa cómoda. Ese es el estilo de ellos. Así que poco a poco fui comprando algunas cosas que yo quería de ellos, empezando por estas gomitas. Son gomitas para el cabello y compré 4 de estas. Las tengo aquí. Compré 2 blancas con negro y compré 2 más. Una es como verde olivo y la otra es como cremita. Y lo cool de estas gomitas es que ellos las hacen con lo que les sobra de la tela. Vamos a decir que estaban haciendo un abrigo y les sobró esta tela, muchos trazos, pues ellos hacen la gomita y tenían elástico en la oficina y simplemente eso es lo que ponen adentro de la gomita. Así que sería lo que le llamarían zero waste, que sería cero basura. En vez de tirar esos trazos a la basura, ellos lo utilizaron de una manera creativa e hicieron un producto que la gente compraría. Lo que me gusta de estas gomitas es que al ser de tela se enredan menos en tu cabello y como ven yo tengo cabello rizo ahora para el verano y esto lo hace un poquito más fácil de controlar. Me gustó también que mandaron esta bolsita. Aquí no vinieron las gomitas, vino otra cosa que se los voy a mostrar ahora, pero sí es una bolsita que puedes seguir utilizando para poner cualquier cosa ahí adentro. Lo que vino ahí dentro de esa bolsita fue esta blusa. Es una blusita corta y
Yo compré dos de estas, compré la gris y compré la negra. La negra la tengo puesta ahora mismo, pero son súper suaves, son cómodas. A mí me gusta usarlas sin brasier abajo porque se supone que este es el bra, pero para estar en la casa son súper cómodas. O para salir, si te sientes suficiente cómodas como para ponértelas así solas y salir, puedes hacerlo. O si quieres ponerte un bra abajo y solamente esto y quizás unos jeans altos, también puedes hacerlo. De Mia Couto también compré estos pantalones. Son súper grandes estos pantalones. Y tienen un elástico aquí, tienen un bolsillo atrás, dos bolsillos atrás. Son un poquito transparentes, pero yo los utilizo aquí dentro de la casa usualmente. Y abajo son como que encogidos. Te quedan grandes arriba, pero van encogiendo y se aprietan de la pierna. Estos normalmente no vienen de ese color, pero la dueña de la marca estuvo experimentando con cómo teñir cosas en la casa naturalmente. Y le salió como una especie de tie-dye en azul con estos pantalones, así que yo compré unos en azul y unos en el color original blanco. Es un blanco como cremita y como les dije, son bien grandes arriba y pequeños abajo. De Mia Couto también tengo en mente comprar un jumper que ellos tienen, o romper, romper, no estoy segura, pero es un enterizo que ellos tienen, se ve súper suave. Y también los leggings de ellos quiero comprar. Siguiendo con otra marca, este Seaweed Denim, compré estos jeans, son suaves, son simplemente jeans negros, no se sienten como jean, así que te los puedes poner para ciertas cosas sin que nadie se dé cuenta que son jeans. Lo que más me gustó fue eso que tienen ahí al frente, este zipper, tú lo bajas, te pones los pantalones y vuelves y los subes y se ve muy muy bien. De Seaweed me gustó todo, pero según fui usando los pantalones, a mí se me pegan las piernas en el medio y se fueron guayando de ahí y se rompieron ahí. Tenía estos, unos azules y unos negros rotos y se me rompieron en el medio esos dos. Solamente me queda este. Mentira, me queda este y me queda otro que tengo por ahí, pero esos otros dos no los tengo disponibles ahora mismo. Los guardé a ver si el sastre les puede hacer algo, pero cabe decir que los otros dos pantalones de Seaweed yo me los ponía y me los ponía y me los ponía y me los ponía y me los ponía. Quizás eso provocó que se rompieran, pero también era la tela, son súper suaves, tenían como mucha goma, así que no sé si eso tampoco ayudó. De Seaweed también tengo estos, son simplemente pantalones azules. Estos los compré un poco más grandes que yo, o más grandes que mi size, para que me queden sueltos, porque cuando uno los manda a lavar, que regresan, ellos los secan en calor, entonces se ponen un poquito encogidos, pero estos me gustaron, me gustó la parte de abajo. La parte de abajo es como ripped. Pero estos yo los mandé a arreglar, estaban súper grandes abajo. Y el sastre, un sastre que yo conozco, los achicó un poquito abajo para que queden mejor. Después que se me rompieron esos dos, yo quería otro que traía un zipper atrás, pero no los compré por eso, porque no sabía si se me iban a romper, si no, y aún estoy debatiendo. Esta marca se llama Everlane. De ellos he comprado varias cosas. El único problema con Everlane es que ellos, como que a lo que me refería al principio, cambian sus reglas de vez en cuando y ellos todavía venden leather. Así que yo les he comprado bastante, pero últimamente como que ya no les estoy comprando tanto y ahí fue que comencé a comprar de Mia Couto. Pero de ellos tengo jeans, otra vez. Estos jeans son bien cómodos y me quedan bien, lo cual es un poquito difícil para mí conseguir jeans que me queden bien de compañías éticas, porque usualmente son hechos para personas lisas atrás y yo no soy así. Y estos me sirven, me quedan bien. Yo los compro en 25, 26 y así. Estos también los tuve que arreglar abajo. Venían apretados, pero yo los quería un poquito más y los quería cortos porque a mí me gusta que me lleguen al tobillo. Juntos con esos compré unos negros, que son los que tengo puestos ahora. Van a ver quizás una imagen del celular para que tengan más o menos una idea, que también los corté al tobillo, no vinieron así, vinieron larguísimos. Y tengo unos grises que no encuentro por ninguna parte, pero a mí me encantan. Son como gris oscuro, no sé dónde están, pero de los tres de Everlane son mis favoritos. Estos me salieron en especial porque Everlane tiene como una oferta a veces que se llama Choose What You Pay, o elige lo que tú quieres pagar, y te dan 3 opciones de precio. Yo los conseguí con el Choose What to Pay porque quería probar la compañía pero no quería pagar tanto,
Y no encuentro que los pantalones cuesten tantísimo. O sea, en comparación con American Eagle o una compañía tradicional de jeans, no cuestan tanto. De ellos mismos tengo este suéter, que es mi favorito. No tiene bolsillos ni nada. Y dice 100% human. Es bien caliente adentro. Tiene una telita caliente. Y de esa línea de 100% human tengo varias cosas. Tengo este suéter, tengo esta camiseta que es pequeña y corta. Y tengo esta que es un poco más larga, la versión negra. Creo que este es de hombre, no estoy segura, pero creo que es de hombre. Esta es en el size medium. Yo la quería así para que me quede larga, para cuando yo utilice leggings que me cubra atrás. Y esta es en el size XXS. De ellos también tengo esta, que es manga larga. Esta es de hombre, pero yo la compré porque me gusta ponérmela con el jean o ponérmela con leggings, que me quede larga y suelta. Esta que tengo aquí también es extra small. Esta es simplemente una blusita rosadita, también de Everlane. Y finalmente tengo esta. Esto es lo más grueso que tengo de Everlane. Creo que fue lo primero que compré de ellos. Y es un hoodie. Es bien caliente. Lo único que no me gusta es que no tiene bolsillo. Pero tiene este abierto aquí al lado. Se ve cool con leggings, especialmente si son altos porque se ve el legging. Esto ya sería como para invierno, otoño, igual la negra que dice 100% human. Estas son más de verano. Me las puedo poner con el jean negro, me las puedo poner con el jean de seaweed, con un legging, etc. Esta es otra compañía nueva para mí. Se llaman For Days. Yo de ellos compré esta camiseta, que sí se la compré un poco más pequeña porque vino muy suelta y no me gusta mucho cómo queda. Pero bueno, ya está comprada. Yo la pedí en medium, debí de pedirla en small. Lo que más me gustó de esta compañía fueron dos cosas. Primero, ellos tienen un programa que, vamos a decir, compraste esta camiseta y se te puso fea con el tiempo. Tú simplemente se la mandas a ellos, ellos la reciclan por ti y tu nueva camiseta te sale en simplemente $8. Esta me costó, creo que 25, 23, 28, no estoy segura, pero esta vino con 5 mascarillas de tela para la cara, que eso era lo otro que me gustó, que implementaron eso. Y entonces creo que cuando comprabas 5 ellos donaban 5 y así. Pero sí, esto es de 100% algodón orgánico. Yo usualmente compro algodón porque me gusta cómo se siente en la piel. Yo sufro de psoriasis, así que tengo que tener un poco de cuidado con las telas. Pero sí, lo único que cambiaría de esto fue comprarla en small. Incluso no me la he puesto todavía, por eso mismo. Como se fijan, yo usualmente compro cosas negras, grises, blancas y rosaditos claros, así. Me gusta mucho el contraste entre el rosadito claro y el negro. Bueno, y eso era todo de ropa ética. Lo otro que les quiero mostrar es más como un accesorio. Y los tres son de la misma marca. Y la marca es Samara. Y es este monederito. Es con un zipper. Pones tus tarjetas, tu dinero. Yo lo compré en este color, que sería rojo vino, pero ellos lo tienen en diferentes colores. Y también tengo este de ellos. Dice Samara ahí abajo, pero ya casi ni se ve. Es como un sobrecito. Tú lo abres y puedes poner monedas, tarjetas. Este me gusta para salir de un pronto y no me quiero llevar cartera, ni me quiero llevar nada, simplemente una tarjeta, las llaves. Echo todo ahí y salgo corriendo y ya. Y lo puedo limpiar con alcohol cuando regreso. Esto es leather de mentira. Creo que tiene una línea entera que es hecha de manzana. Aunque no creo que es esta, pero este leather no es de verdad. Y lo otro que tengo de ellos es esta cartera. Es la cartera que siempre uso, casi para todo. Tú la abres, tiene un compartimiento aquí. Tiene el compartimiento grande y tiene un bolsillito aquí atrás. Y esto se le quita, esta tirita, si tú no la quieres. Se le quita de los dos lados. Y simplemente la puedes usar como un sobre, si quieres. Pero sí, yo usualmente tengo esta cartera y este monedero juntos. Y con eso es que salgo a la calle. Y casi siempre tiene la tirita. Pero sí, eso fue todo por el día de hoy en mi, no sé si diría haul o colección o qué, pero mi video de moda ética.
Todas estas compañías tienen Instagram, tienen un website, todos los nombres de todo van a estar abajo en la cajita de información. Cualquier cosa que yo pueda poner en Amazon también va a estar abajo. Tengo una página de Amazon dedicada solamente a cosas que yo recomiendo, así que si quieren pueden ir a chequear y mirar lo que tengo ahí. Cualquier cosa que yo mencione la pongo allá. Pero sí, si conocen alguna otra tienda que yo debería de chequear, que haga ropa ética, tengo bastante en mente, pero que ustedes me recomienden, déjenlo abajo en la cajita de información. Y si les gustó este video, denle like, déjenme saber si quieren ver más videos como este. Estoy pensando hacer un video de esta cartera y lo que llevo en ella, así que si les interesa eso también déjenme saber. Y nos vemos en un próximo video. Bye.